Buen día para todos, qué bueno volvernos a encontrar. Hoy en nuestro noticiero Jurista al Día, como siempre, en presencia de su preguntón favorito Jair y sus compañeras Jessica y Liz. Es importante conocer aspectos esenciales de lo que debemos entender dentro de los modos de extinción de la obligación por el evento de la condición resolutoria. Claro que sí, Jair. Para iniciar debemos remitirnos al artículo 1625 del título 14 del Código Civil colombiano, en el que se listan los modos de extinción de las obligaciones, indicando en el numeral noveno el denominado por el evento de la condición resolutoria. Pero, ¿qué entendemos como una condición resolutoria? Pues de acuerdo con lo normado en el artículo 1536 de nuestro Código Civil, en el derecho contractual se presenta cuando el cumplimiento de dicha obligación extingue un derecho, con lo cual se establece un equilibrio entre las partes y se regula así el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las partes acuerdan las consecuencias legales de presentarse la condición establecida ya por el cumplimiento o incumplimiento de una obligación, minimizando así los riesgos de conflictos futuros al definir mecanismos de resolución automáticos o facultativos, lo que implica que la condición resolutoria actúa como una salvaguarda de los contratantes, aportando claridad y previsibilidad frente a las obligaciones derivadas del negocio jurídico. En términos prácticos, la condición resolutoria se aplica cuando una de las partes no cumple con los términos acordados, por lo que la otra parte puede invocar esta condición para extinguir las obligaciones contractuales y así recuperar los bienes o exigir las compensaciones dependiendo del caso. Eso particularmente es relevante en los contratos complejos donde el incumplimiento puede generar graves consecuencias económicas o legales. Qué interesante, pero aclaremos cuáles son los requisitos y elementos clave de la condición resolutoria. Para que una condición resolutoria sea válida, debe cumplir con ciertos requisitos legales. El primero es que debe de haber una existencia de una obligación previa. La condición resolutoria solo puede aplicarse si hay un contrato válido y de él se desprenden obligaciones exigibles. Segundo, tenemos que tiene que ser un carácter claro y específico. La cláusula debe estar redactada de manera que no dé lugar a interpretaciones ambiguas. Y por último, tenemos la legalidad, que no puede contravenir las normas interpretativas ni el orden público, siempre teniendo en cuenta que es esencial que la condición resolutoria corresponde a un evento futuro e incierto y debe de existir un vínculo directo entre el evento y la resolución del contrato. Entiendo, pero por favor mencionemos cuáles son los requisitos para solicitar la condición resolutoria y cuál sería el alcance de dicha solicitud. Para hacerla efectiva se debe tener en cuenta que, primero, quien solicita por vía de condición resolutoria la extinción de una obligación, es decir, la parte demandada debe corresponder a la parte libre de culpa, es decir, a quien sí haya cumplido a cabalidad con las obligaciones señaladas en el contrato. Segundo, la legitimación para solicitar la extinción de las obligaciones surge del cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el demandado u opositor, tal como se ha reconocido desde la Corte Suprema de Justicia en sus fallos. Pero, ¿qué se puede solicitar con la condición resolutoria? Pues uno, que se dé el cumplimiento parcial o total de un contrato que la otra parte incumplió. Dos, que se dé por terminado el contrato. Y tres, que se pague una indemnización de perjuicios por causa del incumplimiento del contrato, lo cual puede pedirse junto con cualquiera de los aspectos ya mencionados, siendo importante señalar que para que una parte pueda dar por finalizado un contrato con base en el mencionado artículo 1546 del Código Civil, es necesario que acuda al juez o tribunal correspondiente por jurisdicción que apruebe el incumplimiento y pida la resolución. Surge una inquietud y existe una sola forma de condición resolutoria o pueden ser diversas. Sí, Jair, mira que la doctrina divide la condición resolutoria en tres categorías. La primera, conocida como la condición resolutoria ordinaria, es aquella que consiste en un hecho futuro e incierto que tiene la virtud de extinguir un derecho o una obligación. Este podría ser un hecho cualquiera, pero nunca en incumplimiento de la obligación.
En este caso, el contrato se extinguirá, pero no por la condición resolutoria. Este tipo de obligación se establece libremente por las partes contratantes o por el testador. Su objeto es distinguir una situación jurídica llegada. Si el evento de la condición se cumple, esa condición se caracteriza porque opera de pleno derecho, es decir, que no hay necesidad de una declaratoria judicial para que se extinga la obligación. Uf, pero Liz, para que nos quede claro, ¿qué ejemplo se te ocurre? Claro, Jair, es fácil de entender. Pensemos que Ana decide donarle un terreno a su sobrino Luis, pero con una condición resolutoria ordinaria. La condición que Ana establece es que esa donación quedará sin efecto y el terreno deberá ser devuelto a Ana si en los próximos 5 años se descubre una nueva especie de flor en el Parque Nacional Tayrona. Entonces, en el ejemplo bajo las características de la condición resolutoria ordinaria, se tiene que, primero, que el hecho es futuro e incierto. Corresponde al descubrimiento de una nueva especie de flor en el Parque Nacional Tayrona. Es decir, es un evento que puede o no ocurrir en los próximos 5 años. Eso lo hace un hecho futuro e incierto. Segundo, que extingue un derecho o una obligación. Si la nueva especie de flor es descubierta dentro del plazo establecido, pues el derecho de Luis sobre el terreno se extingue y él tendría la obligación de devolvérsela a Ana. Tercero, no es el incumplimiento de una obligación. El descubrimiento de la flor no tiene nada que ver con que Luis o Ana cumplan o incumplan alguna obligación relacionada con la donación del terreno. Es decir, Luis no tiene control sobre si descubren o no la flor, ni es su deber tampoco descubrirla. Cuarto, se establece libremente por las partes. Ana como donante establece libremente esta condición momento de la donación. Quinto, opera de pleno derecho. Claro que sí, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, al tercer año se confirma que el descubrimiento de la nueva especie de la flor se dio. La condición se cumple y la donación se resuelve automáticamente, sin necesidad de que un juez tenga que declarar la resolución del contrato. Simplemente Luis deberá restituir el terreno. Entonces, en este ejemplo se subraya cómo la condición resolutoria ordinaria se basa en un evento externo y ajeno al comportamiento de las partes del contrato, lo que distingue claramente de la condición resolutoria tácita que se relaciona con el incumplimiento de las obligaciones. Ah, perfecto. Esto me gusta. ¿Y qué otras categorías se conocen? Continuando encontramos la segunda condición resolutoria denominada tácita. Se denomina así en nuestro artículo 1546 de nuestro Código Civil, porque a diferencia de lo anterior no es necesario estipular en el acuerdo jurídico la condición, pues se sobreentiende en virtud de la ley que se tiene la virtud de dar por terminada una relación de derechos cuando se dan los requisitos que la ley establece, para que haya lugar a la resolución. No entendí, Liz. ¿Me explicas con un ejemplo, por favor? Mira, Jair, imaginemos que un contrato de arrendamiento de un local comercial en Bogotá, celebrado entre Daniela, que es la arrendadora, y Alex, que sería el arrendatario. En ese contrato bilateral, Daniela se obliga a permitir que Alex use el local y Alex se obliga a pagar una renta mensual a Daniela. La situación, Alex, el arrendatario, deja de pagar la renta mensual durante varios meses. A pesar de que Daniela le ha proporcionado el uso del local, según lo acordado, esto constituye un incumplimiento de una de las obligaciones pactadas para ser asumida por Alex. 1. La aplicación de la condición resolutoria tácita en este escenario, Daniela como la parte sí ha cumplido con su obligación porque permite que usen el local. Entonces ella puede invocar la condición resolutoria tácita. Es importante destacar que no fue necesario que Daniela y Alex incluyeran explícitamente una cláusula en el contrato, que dijera que si Alex no pagaba, el contrato se resuelve, porque esa condición se entiende incluida por disposición de la ley en todo contrato bilateral. Segundo, opciones de la parte cumplida, en este caso Daniela. Ante el incumplimiento de Alex, pues Daniela tiene dos opciones principales en su arbitrio, que puede solicitar judicialmente. Primero, pedir la resolución del contrato. Esto implicaría que el contrato del arrendamiento se dé por terminado, que las cosas vuelvan a su estado anterior, Alex deberá desocupar y devolver el local a Daniela. Segundo, puede pedir el cumplimiento del contrato y exigir que Alex pague las rentas adeudadas. Adicionalmente, en cualquiera de los dos casos, sea que se solicite la resolución o el incumplimiento, pues Daniela podrá solicitar una indemnización por los perjuicios que el incumplimiento de Alex le haya causado, por ejemplo, el lucro cesante por las rentas no percibidas o los daños al local. Este ejemplo ilustra la condición resolutoria tácita, cómo actúa como salvaguarda para que
la parte que cumple un contrato bilateral, permitiéndole exigir el cumplimiento o la terminación de ese contrato ante el incumplimiento de la otra parte, todo ello respaldado por la ley colombiana. Me está quedando muy claro. ¿Tenemos otras categorías? En efecto, encontramos que de acuerdo con la doctrina, una tercera condición resolutoria, la denominada expresa, también conocida como pacto comisorio expreso, que consiste en la estipulación por medio de la cual las partes convienen que el contrato se resolverá si alguna de ellas no cumple con sus requisitos. En esta modalidad, nótese que son las partes y no la ley la que establece que el contrato se resuelva al existir un incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de ellas. Mm, ¿Y cuál sería un caso práctico de esa categoría? Es fácil, Jair. Pensemos que un contrato de compraventa de un apartamento entre la constructora Vivienda Moderna S.A., que sería la vendedora, y el señor Juan Pérez, que sería el comprador. El precio del apartamento se pacta en cuotas y la última cuota es la más grande y él debe pagar al momento de la firma de la escritura pública. Para asegurar el cumplimiento de esa obligación crucial, la constructora y el señor Juan Pérez acuerdan e incluyen la cláusula en el contrato de promesa de compraventa. Entonces, la cláusula dirá, cláusula contractual, condición resolutoria expresa. Las partes convienen expresamente que si el prominente comprador, señor Juan Pérez, no realiza el pago total de la última cuota del precio pactado, 150 millones de pesos, en la fecha acordada para la firma de la escritura pública, este contrato de compraventa, de promesa de compraventa, quedará resuelto de pleno derecho sin necesidad del requerimiento judicial previo. En tal evento, la proveniente vendedora constructora Viviendas Modernas podrá disponer libremente del inmueble y el proveniente comprador perdería a favor de la vendedora a título de cláusula penal por incumplimiento del monto equivalente a las arras y o pagos parciales ya entregados. En este ejemplo encontramos que existen 4 situaciones. La primera, la estipulación expresa por las partes, es decir, esta cláusula es un claro ejemplo de condición resolutoria expresa porque fue pactada y redactada de forma explícita tanto por la constructora como por el señor Juan Pérez en el contrato. No es algo que la ley implique, sino un acuerdo que hubo directo entre ellos. Segundo, el incumplimiento como causa de resolución. La condición se activa por el incumplimiento específico del comprador. En este caso, la falta de pago de la última cuota en la fecha acordada. Eso distingue la condición resolutoria expresa de la ordinaria, que se basa en un hecho futuro e incierto ajeno al incumplimiento de una obligación contractual. Tercero, consecuencias legales acordadas, porque la cláusula define las consecuencias legales de ese incumplimiento, la resolución del contrato, la posibilidad de la vendedora de disponer de ese inmueble y la retención de las sumas recibidas como penalidad o indemnización. La condición actúa como una salvaguarda para la parte incumplida. Y cuarto, la claridad y la especificidad. Pues la redacción de la cláusula es clara y específica, no dando lugar a las ambigüedades sobre lo que constituye el incumplimiento y cuáles son sus efectos. Ese tipo de cláusulas son muy comunes en contratos de compraventa y otros contratos más complejos, ya que permite que las partes minimicen los riesgos de conflictos futuros al definir mecanismos de resoluciones automáticos o facultativos. Oye, me surgen unos últimos interrogantes. ¿La condición resolutoria debe practicarse por escrito? La respuesta es no. Se ha creído por parte de algunos que el hecho de que la condición resolutoria no aparezca por escrito permite el incumplimiento de los contratos, y esto es falso, porque el hecho de no aparecer no impide que se pueda solicitar o la resolución del acuerdo contractual o la indemnización de perjuicios ante el incumplimiento de las obligaciones, lo cual se encuentra sustentado en el artículo 1546 de nuestro Código Civil. ¿Cómo se le llamará a los eventos que se pueden presentar frente a la condición resolutoria? La condición resolutoria puede ser pendiente mientras se realiza la verificación del acontecimiento en que consiste y se ignora. Si se realizará o no al respecto, no se puede exigir el cumplimiento de la condición resolutoria. Puede ser fallida en el acontecimiento del cual se hacía depender la existencia del derecho. Es cierto que ya no se realizará. Por lo tanto, el comprador no debe devolverle al vendedor la cosa y este último quedará anulado en su derecho potencial de recuperar la cosa sometida a dicha condición resolutoria, tal y como se establece
para las disposiciones testamentarias en el artículo 1538 de nuestro Código Civil o la no ocurrencia del acontecimiento de la condición que señala el artículo 1539 de la citada norma. Cumplida cuando la condición se ha verificado, es decir, se ha cumplido, por lo tanto se procede a la resolución del contrato. Un ejemplo sería que Juan le vende a Pedro un bien inmueble y la condición resolutoria consiste en que María se case con Antonio y efectivamente al llevarse a cabo una unión, el negocio jurídico se resuelve. Muchas gracias a ustedes por aclarar mis dudas y a ustedes, nuestros televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad de su noticiero Jurista al Día. Buenas noches.